Hola, Hola, bienvenidos a Cueva Producciones. gracias. Estamos aquí con Alex y Silvia de la organización Trata de Letras, es una editorial Ujú, Es una editorial de lectura emergente. fácil, ¿sí? ujú. O esta es una editorial de muchas cosas. Pues digamos que tenemos el interés de producir otro tipo de libros, no solamente los que estén escritos en lectura Ah, fácil, chévere. pero como hemos estado investigando por el espacio de un año un poco cómo funciona el mundo editorial, yo tomé un taller con el Ministerio de Cultura, ambos tomamos como una formación con la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces hemos podido entender como la importancia de tener como un enfoque, al menos al principio, como para que haya una claridad de qué es lo que nos interesa hacer y que no sea como nos interesa la literatura o nos Sí, interesa la lectura, eso es demasiado amplio. ok. Entonces, pues gracias a esa cercanía que tenemos con la asociación Palabras Claras, que sí tiene claramente un enfoque en la lectura fácil y el lenguaje claro, Sí. pues nosotros dijimos, bueno, arranquemos por ahí. Siempre hay que escoger un punto para poder Ah, arrancar. chévere. Pero la idea es ser una casa editorial. La idea es abrirnos a otras posibilidades más adelante, pero digamos que dentro, como decía Silvi, encontramos pues la coyuntura de que nos unimos con la asociación Palabras Claras y Sí. entonces empezamos a investigar y como a ahondar más en el tema de la lectura fácil. Entonces dentro del catálogo que nosotros queremos ofrecer tenemos una línea específica, un sello, una colección Una que se llama colección. Lectores Diversos. Y dentro Ah, de esa sí. colección Lectores Diversos vamos a impulsar todo el proceso de textos y de producción y edición de textos en lectura fácil. Súper chévere. Y la idea es hacer adaptaciones, también escribir directamente en lectura fácil, hacer cosas de ustedes, traer otros escritores, más o menos cuál es como toda la gama que han pensado. Pues digamos que nos interesan más los textos escritos originalmente en lectura fácil, pero Ok. pues entendemos la importancia de la adaptación, ¿no? Porque la lectura fácil no solo permite el acceso a la lectura para personas que por diversos motivos tienen dificultades, sino que también es el acceso a la cultura, ¿sí? Entonces nos parece muy interesante textos escritos originalmente en lectura fácil, pues porque el tema de la adaptación, pues es todo un asunto, ¿no? O sea, porque Sí, siempre como que se arriesgan unas cosas y se priorizan otras. Pero pues entendemos que pues si hay personas que están interesadas en leer el Quijote de la Mancha para poder conversar con otras personas del Quijote de la Mancha, pues hay que hacer la adaptación sí sí o tiene esa sí. ventaja, digamos, que da la oportunidad de leer los clásicos, por ejemplo. Ujú, ujú. Y Exacto. pues eso, pero sí, a mí también me llama mucho la atención de cómo sería escribir directamente en lectura fácil. Estuvimos la semana pasada hablando con la Asociación para los Jades Ajá, y esa era una pregunta que yo les hacía, ¿no? Como ajá. que han pensado de escribir directamente. Me parece muy chévere que ustedes lo estén considerando. Sí, Claro. digamos porque también dentro del terreno de la adaptación, como decía Silvi, digamos, la adaptación pues implica una transformación, ¿no? Entonces implica el retoque, digamos, de la adecuación, digamos, del lenguaje que traen, por ejemplo, los textos originales a una versión, digamos, escrita en lectura fácil. Y, digamos, existe como alguna polémica en ese proceso, digamos, de conversión de un lenguaje, digamos, en el que está originalmente escrito a un lenguaje de lectura fácil, porque se pueden perder cosas, como decía Silvia, se pierden unas, se ganan otras. Sin embargo, la metodología, hasta donde hemos investigado y como hemos hablado con la Asociación Palabras Claras, es una metodología muy rigurosa con el manejo del lenguaje, con las estructuras lingüísticas y tal, y entonces ellos tienen como es bien profundo el tema de la metodología que se usa para adaptar. Sin embargo, nosotros pensamos también que, digamos, muchos de esos textos también lo que hemos visto es que son clásicos de la literatura que vienen de Europa. O sea, por ejemplo, se ha adaptado Drácula, se ha adaptado Frankenstein, se han adaptado obras de Melville, ¿sí? De Conrad. Y nos parece también interesante empezar a buscar autores colombianos Y latinoamericanos. latinoamericanos que quieran escribir, digamos, directamente en lectura fácil, bajo, digamos, los criterios que plantea la metodología. Y la otra es que también, digamos, dentro de eso,
nosotros encontramos como 3 grupos específicos, no solamente las personas con divergencias, diversidad cognitiva, ¿sí? Sino también personas que, por ejemplo, están aprendiendo el español. Sí, ese es otro grupo que nos como lengua extranjera, eso también nos interesa. Y las otras personas que no tienen acceso por alguna u otra razón a la lectura o que no tienen bajos hábitos lectores. Entonces, tenemos esos 3 grupos identificados y por ahí es que también, y entonces para eso nos parece muy útil también escribir directamente en lectura fácil. Sí, digamos que esas 3 poblaciones, digamos que son las 3 poblaciones que se favorecerían primordialmente de la lectura fácil. Digamos, son las personas que tienen discapacidad, pero nosotros decidimos, digamos, dejar a un lado esa palabra, ¿sí? Y utilizar la diversidad cognitiva, que ese es un proceso que pues ya lleva unos años y pues no lo inventamos nosotros, ¿sí? Diversidad cognitiva, es como un término que han, o sea, compartido por muchas personas. Exacto, sí, no es un término que nosotros nos hayamos inventado, sino que nos hemos dado cuenta que los educadores, especialmente los educadores, se han esforzado en eliminar la palabra discapacidad porque tal vez es un poco fuerte y pues porque finalmente pues todos tenemos limitaciones, solo que en ciertas personas son muy, digamos, son muy visibles o tienen unos nombres, ¿no? Entonces digamos que decidimos dejar a un lado esa palabra discapacidad y utilizar la diversidad cognitiva y lo mismo con las, digamos, con las personas, con los analfabetas, ¿sí? Sí. Pues sentimos que esa palabra es muy fuerte, decirle a alguien, bueno, ven y te traigo este libro en lectura fácil porque eres un analfabeta, ¿no? Entonces, pero pues es lo que comúnmente se utiliza, ¿no? Entonces tienes experiencia como educadora. Sí, entonces digamos como que sentimos que es más amable, ¿no? Y que igual no estamos falseando nada, sino estamos escogiendo decirlo de manera diferente. Personas con bajos hábitos lectores, ¿sí? Que por su educación, qué sé yo, pues no han tenido la posibilidad de escribir y leer tanto, y pues tú sabes que lo que no se practica, pues... Sí, adicionalmente digamos que la lectura fácil tiene un objetivo muy claro y es democratizar la lectura, ¿no? Como hacer llegar la lectura a todas las personas en todos los espacios. Entonces, digamos que la idea un poco de adoptar, digamos, estas términos que son como convenciones, es decir, diversidad cognitiva en lugar de discapacidad, personas con bajos hábitos lectores en vez de analfabetismo, no es, digamos, uno podría pensar que es un eufemismo, pero es una manera de decir otra cosa, ¿no? Pero lo que sí permiten, digamos, estas categorías, digamos, diversidad cognitiva, personas con bajos hábitos lectores, es abrir, digamos, más la cosa y evitar la discriminación, porque digamos que muchas veces una de las cosas que se notan, digamos, en la cultura y en el acceso a la lectura es que solo hay solo unas personas, digamos, pueden acceder a determinados textos. Entonces, por eso también el empleo de esas 2 categorías, digamos, nos ayuda como a abrir mucho más el espectro y a decir, bueno, todos tenemos derecho a la lectura, eso es un derecho, digamos, consagrado por los derechos humanos, digamos, tenemos derecho a la lectura, a la información, a la cultura, y entonces en ese orden de ideas, pues lo que nosotros buscamos a través de la lectura fácil es difundirla, y sobre todo también, como decía Silvi, llegar a lugares y a espacios en donde no es tan fácil acceder a un libro. Digamos que estamos en la ciudad, en donde uno va a una biblioteca o tiene acceso a internet inmediato, se baja el ebook, compra el libro por Amazon, o va a la biblioteca y lo saca, o lo puede comprar en una librería. Pero en la realidad colombiana, en el país real, digamos, hay poblaciones en donde la gente no tiene acceso a un libro. De hecho, uno de los conversatorios, una chica contaba, una promotora de lectura, que para viajar tenían que llevar el morral cargado de libros, ¿no? Y pues, les pueda pasar de todo a ellos, pero a los libros no, porque la gente en muchas poblaciones y en muchos espacios, digamos, de Colombia, no tiene acceso al libro, ¿no? Entonces, y cuando llega el libro, entonces si les llega el Quijote o no sé, las obras de Shakespeare en unas ediciones, pues no las van a poder disfrutar ni van a poder tener acceso, pues porque tampoco tienen el hábito lector, no solamente, no porque sean perezosos, ¿sí? Sino porque sencillamente no tienen las formas, ¿no? No tienen, claro. Entonces la lectura fácil acerca, digamos, estos textos a estas personas que están por allá en una Colombia profunda que no se conoce. ¿Tú eres escritor? Sí, sí, señor. ¿Tú eres escritor
yo he leído relatos, Ujú, no sé qué más. ujú. ¿Esa es tu línea principal Sí, o...? sí, básicamente digamos que yo vengo de una formación en el teatro Sí, y en el teatro escribí me desempeñé primero como director de teatro, pero lo dejé a un también como lado y me escritor. dediqué a la dramaturgia. Entonces Sí, escribí teatro, he escrito algunos guiones para cortometrajes, adaptaciones de cuentos míos que se volvieron cortometrajes. sí, Y de unos años para acá me dediqué a escribir ya narrativa. Y entre eso, pues básicamente he desarrollado el cuento y en este momento estoy escribiendo una novela. súper chévere. Y Silvi, ¿tú como educadora has trabajado con un rango, digamos, grande de ¿cómo es que le dicen ustedes? Poblaciones. Sí, no, la diversidad cognitiva. Ajá, Ujú. ajá. O sea, ¿cómo ha sido tu labor? Digamos, ¿hay algo de eso que digamos, nutra pues lo que estás haciendo ahora con Trata de Letras? O sea, me preguntas que si mi trabajo como educadora Sí, se relaciona con la sí, decisión de pues, formar Trata de Letras con Alex. sí, ¿Sí? digamos. Algo así. Sí, sí. Digamos que yo estudié, bueno, primero estudié artes plásticas, Sí, unos semestres, no terminé. Bueno, eso es otra historia. Y después estudié música en la SAP, que es sí, la facultad de la Universidad Distrital. Esa carrera, digamos, la culminé. Es una carrera larga, de 7 años. Y digamos que mi énfasis pues fue la composición. En ese pensum que yo estudié, uno tenía la posibilidad de terminar como intérprete o terminar como compositor. Yo sí, pues decidí terminar como compositora. Y bueno, como muchos y muchas, me encontré así como con la pedagogía, ¿no? Porque era, digamos, como el lugar en donde podía empezar a trabajar. Y empecé a trabajar y bueno, me enamoré de la pedagogía, sobre todo me enamoré de la interacción con los niños. Y entonces en ese andar, ¿sí? De ser tallerista, sobre todo de ser tallerista, me encontré con la promoción de lectura, ¿no? Y es uno de los trabajos que más he disfrutado, ser promotora de lectura. Entonces, ser promotora de lectura sobre todo con niños muy pequeños, con lo que se llama la primera infancia. Entonces, pues yo desde pequeña no soy una gran lectora como lo es Alex, que es devorador de libros, sí, pero me gusta leer, ¿no? Entonces como que disfruté mucho ese trabajo de ser promotora de lectura, me encantan los libros álbum y me gustan los libros álbum porque tienen imágenes, ¿no? Entonces no es como una cosa de perezosos, sí, como de venga y le ponemos el dibujito, ¿no? Para que no tenga tantas letras, sino sí, que realmente hay como un diálogo entre la imagen y las letras. Entonces, o el texto es escrito. Entonces, incluso en muchas clases de música, ¿sí? Como yo ya tenía esa experiencia de ser promotora de lectura en muchas clases de música, yo les leía cuentos a los niños sí, y mira, o sea, hablaba con muchos promotores y con muchos profesores y los niños siempre quieren escuchar una historia, siempre, ¿sí? claro, Entonces es como que llegaba a esas clases de música, en esa época estaba haciendo eso en Batuta, en sí. una... Batuta, digamos, tiene varias sedes en todo el país y Ellos acá son en una Bogotá. academia musical. Batuta es como una iniciativa, digamos, privada, inspirada como en un modelo pedagógico venezolano. Sí, Entonces, eso lo empezó la esposa de César Gaviria. ¿Cómo se llama ella? Bueno, María Milena Muñoz, bueno, algo así. ella lo empezó, ¿no? Y entonces, sí, digamos, como que trajo ese mismo modelo venezolano aquí a Colombia. Batuta está en todo el país, pero sí es como una academia de música privada, pero digamos con fondos públicos. Y entonces en ese Batuta, yo trabajaba en esa época en Batuta Fontibón, y los niños siempre me preguntaban, ¿qué historia vamos a leer hoy? ¿No? O sea, obvio que les interesaban las canciones, etcétera, pero había como un fuerte interés en las historias. Y digamos, para redondear la respuesta,
Desde el 2019 estoy trabajando en un colegio que se llama Intihuasi Casa del Sol. Formalmente no es un colegio, pero digamos tiene la estructura de un colegio. Y ellos, digamos, tienen como centro la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf es una pedagogía que viene de Europa. eh, tiene 100 años, ¿no? Y es, digamos, innovadora, eso es curioso en la pedagogía. Pero entonces digamos que en la pedagogía Waldorf es muy importante lo narrativo, siempre, no solamente como en forma de cuento, sino que para transmitir o para, digamos, motivar a los chicos en cualquier aprendizaje, en las matemáticas, en las ciencias, en la música, en las artes, siempre lo narrativo ahí como que tiene una presencia muy grande. Entonces sí, finalmente pues digamos hace un año con Alexander pues tomamos la decisión de conformar Trata de Letras Editorial, motivados por los chicos, no tan chicos, de la asociación Palabras Claras, y pues creemos que es importante como ese trabajo de la edición. ¿Y ustedes cómo se ven como editores? O sea, ustedes quieren, o sea, que, digamos, si hay un escritor viendo en este momento y quiere mandarles algo, ¿cuál es como el proceso que ustedes le propondrían a ese aspirante escritor? Pues básicamente nosotros en este momento, eh, como estamos metiéndole la ficha pues al tema de lectores diversos, que es nuestra primera colección, lo que nosotros, si por ejemplo algún autor nos escucha en este momento, no, básicamente lo que nosotros identificamos unos temas o unos nichos especiales en donde a donde queremos llegar. Y a partir de eso nosotros formulamos una propuesta al autor. Nos gustaría que fuera un libro sobre, no sé, leyendas latinoamericanas de espantos, por decir algo. Y el autor nos hace llegar su texto. Sería preferible que lo escribiera en lectura fácil y que conociera la metodología antes de escribirlo. Y que nos haga llegar y nosotros evaluamos el texto, si nos funciona tal cual o tal. Y a partir de eso, pues iniciamos el proceso de producción del libro, que tiene que ver ya con toda la carpintería, digamos, del O ejercicio de sea, armar un la libro. idea de ustedes también es ayudar como en esa carpintería. Claro, claro. Nosotros tenemos en la Asociación Palabras Claras precisamente una revisión, digamos, que se hace de parte de un validador, digamos, que hace todo el ejercicio de la validación. Y en la lectura fácil hay algo muy interesante y es que tiene que ver con las otras formas de leer, porque muchas veces uno está acostumbrado a que el acto de leer es solamente decodificar los signos que están en el texto, pero hay muchas formas de leer. Uno puede leer en imágenes, puede leer en sonidos, puede leer en gestos, ¿no? La lectura es algo mucho más amplio que solo el ejercicio, exactamente. Entonces, en el caso de la lectura fácil, hay también una especie de validación con la comunidad a la que va dirigida el texto. Entonces, dentro del proceso de edición, por ejemplo, que nosotros queremos hacer, pues va a haber un momento en que ese texto se va a enfrentar, digamos, como una especie de laboratorio con la comunidad, en donde la comunidad va también a aportar lo suyo, es decir, se hacen como grupos, ¿no? Que son como pequeñas células que validan de alguna manera o nutren el texto que ya está escrito, se les presenta ese primer borrador, digamos, que entrega el escritor, luego se prueba con la comunidad y luego viene el último proceso que ya es definir exactamente la forma del texto. A mí algo que me parece súper interesante, pues hablando con APC la semana pasada, hablando con ustedes hoy, siento que hay algo muy interesante, tal vez es porque está Alex que tiene más vibra de escritor, pero yo siento como que eso no es casi una cuestión de géneros, ¿no? Algo que nos gusta hacer aquí es proponerle al artista con el que estemos trabajando que explore todo su rango. Entonces, o sea, algo que me ha llamado mucho la atención es que tú puedes escribir, por ejemplo, poemas, novelas y lectura fácil. O sea, como que algo que me llama mucho es la lectura fácil como género. Es algo que hablando con ustedes me llama mucho. Y pues digamos, leyendo un cuento de Alex, pues yo sentía, claro,
está la lectura fácil, pero también está este relato como un poquito de pronto más pesado, pero que está una chimba. De pronto está tu novela, de pronto tú escribes canciones, puedes escribir poemas también, pero también puedes escribir lectura fácil con ilustración, o sea, también han pensado como darle esa opción de rango a los escritores, pues, aspirantes. Claro, digamos la apertura, ¿no? No solamente escribir, no encasillarse, digamos digamos, hay una cosa que cuando yo personalmente, eso lo hablamos con Silvia, cuando conocí, digamos, la lectura fácil, uno como escritor tiene cierta reticencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digamos, dicen, la lectura fácil, pero es sobre todo por el término. Yo hablo ahora diferente, gracias a Alex. Sí, tiene cierta pelea con el término de lectura fácil. Porque siempre está como asociado a lo fácil, ¿no? O sea, vamos a leer fácil, entonces me la van a poner fácil. Y digamos que esa es una de las cosas que nosotros también queremos difundir, y es que la lectura fácil, pues ya está bautizada así, pero a nosotros nos gustaría buscar otra forma de nombrarla, porque siempre se asocia como con la facilidad, además ¿no? no es fácil. Y no es fácil, exactamente, es como una cosa ahí, hay un pequeño conflicto con el término, pero a lo que voy, digamos, con eso es que cuando yo, por ejemplo, me acerqué a la lectura fácil fue a través de un taller de palabras claras que hicieron ellos en Biblored, y yo fui y conocí, digamos, como toda la metodología y toda la cosa, y lo que de entrada uno como escritor rechaza la cosa porque dice, claro, van a poner mucho más fácil, van a bajar la calidad artística del Quijote para que todo el mundo... Y lo que sucede ahí es que cuando uno entiende que la lectura fácil no es tanto un problema estético, sino un problema político, en el sentido de democratizar la lectura, ¿sí? En el sentido de abrirle el espacio a todo el mundo para que todo el mundo tenga acceso, ahí es a donde uno empieza a decir, no, es que esto es otra cosa. Y eso tiene una propia estética y tiene unos propios modos y tiene una metodología y el lenguaje está articulado de una manera, un lenguaje mucho más claro, ¿no? Mucho más comprensible para el lector. Entonces llega uno a darse cuenta que en el fondo lo que quiere, lo que nosotros buscamos también como trata de letras, que es como nosotros ya hemos como mirado en el espectro colombiano, es un nicho que no está explotado, digamos que no está, es un nicho desatendido, pues nosotros también, lo que hay ahí es que, digamos, casi siempre el autor es el que está en el centro de todo, ¿no? Entonces la obra de Mario Mendoza, la obra de, bueno, no sé, de Pepito Pérez y los títulos, ¿no? Pero aquí en el ejercicio de la lectura fácil se desplaza el autor para poner el centro al lector. ¿Qué necesita leer el lector? ¿Qué quiere leer el lector? Igual que eso también, no es muy... pues yo lo comparto completamente, pero también lo veo como a veces esos procesos un poco limitantes pueden enriquecer mucho la labor de uno como artista. Me leíste la mente. Sí, de acuerdo, total. No, porque en serio, o sea, estaba, digamos, escuchando a Alex, ¿sí? Y nosotros mismos, o sea, nosotros venimos del mundo artístico, ¿sí? Y nosotros mismos tuvimos esa actitud, ¿sí? O sea, yo incluso he tenido así como discusiones calurosas, sobre todo al principio, con algunos integrantes de Palabras Claras, como no voy a utilizar eso con los niños, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, y como muy radical al respecto. Y pues digamos lo mismo le pasó a Alex, y lo mismo nosotros hemos sentido cada vez que hemos hablado de la lectura fácil en los ambientes artísticos, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos, digamos, como a librar esa batalla, ¿sí? Y pensamos que esa es la forma en la que se lo podemos presentar a los artistas, ¿sí? No lo mires como un subgénero, ¿sí? No lo mires como un resumen, que es muy importante, como hacer la diferenciación entre los libros adaptados a lectura fácil y los resúmenes de bachillerato que muchos leyeron, yo no, para presentar el examen. Estás ¿sí? en cámara. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos hacer como esa diferencia muy grande en que la adaptación a lectura fácil no es un resumen, ¿sí? Y que el tener, digamos, esas limitaciones es una oportunidad, y creo que todos los creativos, creadores, sean imágenes, sean palabras, sean sonidos, sean lo que sea, pues encuentran en los límites una posibilidad, ¿sí? Claro. Y no un obstáculo. De acuerdo. Entonces, creo que necesitamos como
difundirlo de esa manera, sobre todo en el mundo artístico. Y otra cosa que te quería, digamos, decir, que le quería decir al público, es que, digamos que, pues gracias a ese taller que se tomó con el Ministerio de Cultura el año pasado, pues yo, digamos, me enteré como de muchas cosas del mundo editorial que no sabía, ¿sí? Sí. Hay muchos, muchos, muchos libros que se imprimen y se quedan guardados en bodegas. Y una cosa que me impresionó, hay muchos libros que deben ser picados para ser vendidos como papel picado. Y es como, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible eso que unos libros sí sean producidos y que después tengan que ser destruidos? Entonces yo pensaría... Y eso pasa con todo el arte. O sea, a mí me impresiona inclusive que a veces yo quiero ver una película y no la encuentro en ningún lado. O sea, y es algo que también, pues yo quiero hablar con muchas personas acerca de eso, porque es algo muy raro que, pues primero todo empieza por, ok, yo por qué me siento a leer. O sea, para mí todo empieza desde ahí. Yo por qué me siento a escuchar música, yo por qué me siento a ver una película. Yo muchas veces necesito como casi que una excusa para hacerlo. Es que no necesito hacer esto, entonces voy a hacer esto, voy a ver el partido después y entonces ya yo quedo cansado, entonces ahí voy a leer. Ok, chévere. ¿Se me va a entender? Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿ustedes qué excusas encuentran para leer, por ejemplo? ¿Qué excusas No, encuentras pues para yo leer? personalmente, digamos O que por eso te hay... volviste escritor. Sí, porque es que digamos que hay una... excusa permanente. Porque pues a veces no hay mucho que hacer, entonces... Pero sí, pero digamos que sí hay una cosa realmente importante, digamos como para mí personalmente desde muy pequeño empecé a leer y se me volvió un hábito y es el ocio. O sea, yo siento que hay un momento en el que uno, o por lo menos uno se acerca a la lectura por el placer de hacerlo, ¿no? Sí, por ese gusto, digamos, de imaginar, de salir un momento mentalmente de la realidad, ¿no? Pero sin perder el foco de la realidad, porque digamos que un poco la literatura lo que tiene es eso, digamos, como la posibilidad de que uno se pueda alejar de la realidad, pero siempre está refiriéndose a la realidad, porque los libros se tratan también de alguna manera de puntos de vista sobre la realidad. Entonces, para mí, digamos que, bueno, ya, digamos, a estas alturas del partido, leer es casi, es mi vida en el sentido en el que, pues, es lo que yo hago. Digamos, escribo y si no leo, pues no escribo. Y es como una fuente fundamental para poder escribir, es leer. Entonces, digamos que se vuelve ya una cosa a veces obsesiva. ¿No? Me leí este, entonces ahora quiero leer este, entonces escuché este nuevo autor, entonces voy y lo consigo. Libros de amigos que salen al mercado, entonces uno quiero leer qué está escribiendo mi amigo, etcétera. Pero sí, digamos que hay varias excusas. La primera es por placer. O sea, para mí es el placer de la lectura. La otra ya es una cosa más profesional, digamos, en el sentido de explorar también otros géneros, no solo la narrativa, sino también leer ensayo, sí, ese tipo de cosas. Eso, básicamente. O sea, como una por el oficio y otra por el placer, diría yo. Bueno, no, pero tampoco. No, o sea, no, es que me quedé como pensando como, sí, en muchas cosas. Sí, no. Porque, o sea, la pregunta es uno por qué lee, Sí. ¿sí? Algo Sí, así, o sí, que en el fondo que es lo eso. motiva a uno Pues a Sí, que lo leer. motiva a yo leer. casi que lo hacía desde un punto de vista un poquitico más práctico, como, digamos, puede ser porque escuchar música. Pero más que porque es escuchar en general, porque tú estás en un... Por ejemplo, el carro es una excusa excelente para escuchar música. De las mejores. O sea, tú entras al carro y estás en el trancón. Ajá. Y van de alguna manera, van muy bien. Bueno, entonces, digamos, pensando en una situación parecida, a mí me parece, o sea, Colombia es el país de las filas, filas por doquier, ¿sí? Y pues somos seres muy impacientes como por este ritmo citadino de zzzzt, y me parece que un libro es la manera perfecta para no desesperar en una fila. Yo he leído muchísimo, bueno, ya no tanto porque estamos en pandemia, pero yo he leído muchísimo haciendo filas en los bancos y veo que la gente en la fila del banco no hace nada y desespera. En el Por, Transmilenio, si no...
No, que tienes tú ojo antes fuerte. cuando utilizabas Transmilenio, aquella vieja En época, aquella época. leías un montón en Transmilenio. Nosotros, digamos, hemos generado como una dinámica de, o sea, Alex vive en su casa y yo vivo en la mía, y leemos, ¿sí? O sea, nos llamamos por teléfono y leemos juntos y eso ha sido como hermoso, entonces siento que hay muchos momentos, o sea, hay muchas excusas para leer y no creo que se trate como de volverse más inteligente o intelectual o erudito, que a veces es así como una idea que se difunde de la lectura, Eructito. eructito, sino que puede ser la posibilidad de comunicarte con otro o de hecho, o sea, cuando tú estabas hablando, yo pensaba, a mí leer me ha aliviado mucho, como que Es como terapéutico. siento que a veces, digamos en este momento, estoy leyendo una novela, ¿sí? Y la leo y digo, ay, sí, o sea, no soy la única en el mundo a la que le sucede eso. Y eso te alivia, ¿sí? Es como si estuvieras conversando indirectamente con otra persona. Entonces no creo que se trate de eso, de ser más inteligente o saber más. Si tú encuentras como una hermandad Eso. o Exacto. equivalente. Como una identificación con lo que pasa, digamos, en las historias. Ahora también, digamos, en ese sentido, la lectura también es, digamos, la posibilidad de humanizar. Digamos, uno se humaniza porque entiende los conflictos de las otras personas. Sí, Y cuando sale, digamos que hay como, para mí hay como un ejercicio en la lectura, hay como un ejercicio de alejamiento y luego de acercamiento. Y uno se aleja leyendo el libro, pero cuando vuelve y se acerca a la realidad ya no es el mismo. Digamos, algo cambió, algo pequeñito y algo inconsciente seguramente, o sea, no es que uno vuelva y diga, ah, ya, ahora sí descubrí el secreto de la existencia, de hecho no, de hecho cada vez que uno hace ese ejercicio de ir y volver, cuando regresa a la realidad entiende menos por qué las cosas están así, ¿no? Hay una cosa que se transforma, hay algo, hay un elemento transformador en el ejercicio lector de todas maneras. Uh-huh. Cuando uno regresa a la realidad y de alguna manera se sensibiliza más con el otro, empieza a ver tanto, digamos, empieza a comprender más, pero también empieza a ver muchas cosas que son absurdas y uno dice, pero... Y no es un proceso consciente, porque es algo que se produce, sencillamente se produce cuando uno lee. Y yo creo que eso es chévere. Lo otro que a mí me parece interesante es la posibilidad, y interesante y muy, muy placentero, es la posibilidad de conocer universos distintos, ¿no? Sí. Cada autor es como un planeta, cada autor es como un universo que está tejido y está construido a partir de las obras, ¿no? De sus diferentes obras. Entonces, es como visitar otros universos, ¿no? Llegar allá, encontrar estos personajes, muchos de los Como autores, el principito. sí, pero más allá, digamos, por ejemplo, pongo el caso de uno de mis autores favoritos, que es Juan Carlos Onetti. Cada vez que yo, y siempre vuelvo a Onetti, yo lo he leído, no sé cuántas veces he leído yo La vida breve o El astillero o los relatos de él, y siempre llego con algo nuevo, ¿no? sí, va mucho con la personalidad de uno y también con el momento. Puede Exacto. ser algo muy espiritual, puede ser hasta al lado más extremo algo casi nostálgico, ¿cierto? Ujú, Y también a mí a veces me gusta leer como filosofía o historia ujú, porque no me pone nada nostálgico. ujú, ujú, O sea, solo me puedo venir a pensar un ratico y, o sea, para ujú, mí lo ujú, light es como la filosofía, ujú. porque no me involucra tanto emocionalmente. Sí, 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 sí. Ya si quiero ponerme más pesado, pues Ajá. una novela, Más denso. claro, ya con más tiempito. Claro, ahora, por ejemplo, hay muchos tipos de lectura, ¿no? Yo tampoco siento que todos los textos uno los aborda de igual manera. Yo, por ejemplo, para escribir, a mí me gusta mucho, pues digamos, yo no tengo formación académica como escritor, el Sí, conocimiento lo he ido adquiriendo, digamos, sobre todo la parte técnica de cómo construir una historia, el manejo del tiempo narrativo, los narradores, el punto de vista, todos estos elementos que son técnicos, pues los estudio y ese es un tipo de lectura distinta a la lectura de sentarme a leer una novela por gusto. Es ya, distinto a claro, cuando tengo que claro, leer claro. una novela para hacer una reseña, para alguna vaina, o es distinto cuando, por ejemplo, abordo textos de filosofía, Claro, ¿sí? Porque el texto, a mí personalmente el texto de filosofía, al contrario, me parece un ejercicio muy rudo, digamos, sí, como de trabajo, porque hay ya. muchas cosas, si uno lee a Kant, o estas vainas, uno dice, uy, pucha, pero esto toca, ¿no? Hmm. Toca leerlo, uno puede demorarse en un párrafo de una obra filosófica días, ¿no? Y vuelve y vuelve. Entonces son tipos de lectura distintos, tipos de textos distintos. Y cuéntame un poquito más de trata de letras, o
ustedes son bien activos en Facebook. Ujú. Sí, hemos tenido así como rachas, o sea, digamos, yo como soy profesora, pues digamos, la virtualidad es bien demandante. En Sí, general, ser profe es bien demandante, entonces digamos, sí, estuvimos bien activos en Facebook, estamos tratando de conservar esa actividad. Y digamos, algo que me quedé pensando antes cuando nos preguntaste acerca de que si nos estuviera escuchando un escritor, sí, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de los libros que se quedan en bodega y el papel picado y todas esas cosas, nosotros hemos pensado que es como importante, o sea, no publicar por publicar, ¿no? Sino publicar, digamos, amarrando esa publicación como a un fin, ¿sí? Entonces, pues yo creo que tú has escuchado, pues digamos, la conocida historia de los Beatles, cuando quisieron como sacar su sello y grabar a todo el mundo y les llegaron miles de cassettes y fue como una cosa desbordante. sí, Entonces, pues creo que puede pasar lo mismo con una editorial, o sea, como que no se trata de publicar a todo el mundo, publicar por publicar, sino saber para qué se está publicando, ¿sí? Entonces a nosotros nos gustaría como de alguna forma en ese proceso de la edición, que pues es un proceso largo, pues sí, que tiene como su paso a paso, tratar de vincular ese producto a una población a la que uno ya sabe que lo va a leer, ¿sí? O sea, no queremos que nuestros libros se queden en una bodega, que le pasa a mucha gente, entonces es como eso, y estamos como en el trabajo como de, como de construir ese modus operandi para que esos textos que nosotros produzcamos lleguen a unos lectores específicos, ¿sí? claro. Y ahorita es Porque, complicado porque no se pueden hacer muchos eventos y cosas de esas. claro, Claro que ustedes han hecho talleres. Ujú. Nosotros hemos hecho, no, digamos, los que No, han hecho talleres de lectura fácil ha sido palabras claras. ah, Nosotros pero hemos hecho ustedes han conversatorios participado. Ah, ok. en los Han conversatorios. participado Sí, en conversatorios con ellos. sí, 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 exacto. sí. O sea, digamos que nosotros lo que hemos hecho en el año que llevamos como pensándonos trata de letras, pues Sí, digamos es que coincidió con la pandemia, ¿no? claro. Entonces, pues las editoriales, las librerías, todo el mundo, o sea, toda la, digamos, la economía que depende del libro, ¡boom! ¿Sí? Se Fue vino para el piso. abajo, como muchas economías. Claro. Entonces, fue como, o sea, el consejo que nos dieron es no se queden quietos, pero pues no hagan por hacer, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a permanecer activos en Facebook, ¿sí? Hemos Claro. estado como identificando dónde están esas personas interesadas en la lectura fácil, que es lo primero que nosotros queremos hacer. Y pues lo que hicimos fue esos conversatorios, ¿no? Entonces, es eso básicamente lo que hemos hecho. Y Sí, como publicar información útil, ¿no? Para la comunidad facebookera, pero Claro. sobre todo encontrar ese modelo de negocio que exacto. nos permita Ah, producir, ¿sí? sí, Producir un libro que llegue a unos lectores específicos. Y en cuanto a eso ya tenemos un plan, ¿sí? Y sí, ok. lo estamos ejecutando. Entonces, digamos, esa sería como, digamos, la palabra para aquellos escritores. O sea, tienes el interés de ponerte como límite creativo la lectura fácil porque necesitamos, digamos, escribir esto, ¿sí? Para esta comunidad o para esta población. Súper. O sea, su proyecto a corto plazo es la colección Lectores Lectores diversos, Diversos. Exacto, exactamente. Esa exacto, es la Ujú. idea. exacto. ¿Y alguna vez han pensado en narración oral? O sea, en cuentero, cuenta. Ujú, Pues cuentero puede ser comediante o no comediante. ujú. Poesía oral o. Digamos que Alex es nosotros, cuentero. sí, yo Alex es- fui Habla, narrador habla. oral, pero hace mucho rato, hace muchos años, en el año 97, 95, 96, 97. Pues bueno, fui narrador oral, estuve en universidades y tal, pero yo me empecé a desligar de eso porque empezó a mutar hacia el tema de De la la comedia, el stand-up stand-up comedy. comedy, a mí no Claro, me llamaba mucho la claro. atención. Entonces, digamos que eso fue así. Y claro, la oralidad es otra forma de leer también, ¿no?
A nosotros nos nos interesan los interesa, por audiolibros. supuesto. Los audiolibros, por ejemplo, como formato, son objetos muy interesantes, o sea, hechos artísticos muy interesantes. Y claro, hay que mirar, digamos, ya la oralidad entendida como un espacio escénico, ¿no? Porque la oralidad requiere, como siempre que como, hay alguien que ve y otro que cuenta, o hay alguien que ve y alguien que hace, pues ahí hay algo escénico. Sí. ¿Sí? Ahí hay una escena. Una cosa que Mm. hicimos en Facebook y siento que funcionó y gustó y tuvo como buena acogida fue que yo, digamos, quise leer uno de los cuentos que está en el libro que produjo la Asociación Palabras Claras, ¿sí? Que son, digamos, 3 relatos de Soledad Acosta de Samper que fueron adaptados a lectura fácil por Margarita Mejía, que es una de las integrantes de Palabras Claras. Y entonces yo escogí uno de esos relatos y pues lo leí, ¿no? O sea, digamos, como esta virtualidad pedagógica me ha hecho grabar muchos videos, entonces digamos como que pues videos muy artesanales en mi casa, ¿no? Pero digamos como pensando la imagen, etcétera. Y me gusta el ejercicio de la locución, seguramente por mi formación como cantante, y entonces leí uno de los cuentos, ¿sí? Así como en pequeños episodios, y a la gente le gustó. Entonces, sí, claro, a mediano plazo nosotros también queremos hacer otras cosas. Una de esas son los audiolibros y otra cosa en la que estamos interesados es como en no ficción. Habla tú, que eso lo tienes más claro tú. Sí, digamos que más lectores diversos, pues ya digamos tiene que ver con toda la línea de lectura fácil y tal. Pero hay otra colección que nos interesa más adelante y que es empezar a explorar la no ficción. Digamos, no pensamos tanto como en la literatura, como publicar novela, cuento, etcétera, sino en la no ficción que tiene que ver básicamente con el ejercicio de investigación, la historia, por ejemplo, y los libros que tienen propuestas de opinión, ¿sí? De investigación periodística, ese tipo de colección también nos interesa y esa es digamos como nuestra proyección un poco más a mediano y largo plazo, que es una vez trabajemos saquemos adelante esto de lectores diversos, podernos concentrar ya en la no ficción, que también nos interesa bastante, que pues no tiene que ver con la literatura, sino más como un ejercicio de investigación y escritura. Eso. Bueno, pues díganle a la gente dónde los podemos encontrar. La chica de las comunicaciones. Pues digamos que decidimos escoger una sola red social, okay. ¿Listo? Que es Facebook, sí. ¿No? Que sentimos que ahí está nuestro público. Sabemos que actualmente hay muchas otras redes, ¿no? Yo, digamos, tengo 2 perfiles en Instagram y utilizamos uno de esos perfiles en Instagram para, digamos, difundir un poco las cosas que hemos hecho con los integrantes de Palabras Claras. Entonces nos pueden encontrar en Facebook como Trata de Letras Editorial. Trata de Letras es una sola palabra. Trata de Letras Editorial. Digamos que nuestra imagen es como un plato de sopa verde. Esa es como la forma en la que nos pueden identificar. Exacto. También tenemos, digamos, un canal en YouTube, pero digamos lo hemos movido muy poco, pero digamos que el canal de YouTube y Facebook están amarrados. Tenemos también un blog y ahí en Facebook está toda la información, es un blog en WordPress y ahí tenemos como un artículo que hizo Alexander relacionado con pues la pospandemia, que es realmente lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué fue lo que tú pronosticaste? Perdón. Soy el Walter Mercado de la... ¿Qué fue lo que tú pronosticaste? No, pues hablando un poco acerca de la digamos, en medio de la pandemia, pues apareció esta cosa de cómo estamos consumiendo, ¿no? Y qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, yo trabajé también muchos años en publicidad, yo fui creativo, pues fui copy de Sancho Video y después tuve una agencia de publicidad que se llamaba Trata de Ideas, ahora se llama Trata de Letras. Y sí, que es la versión editorial. Entonces, el tema es que, bueno, en ese artículo básicamente lo que está resumido es o lo que está, digamos, analizado es en ese momento
cómo, digamos, el comercio también se aprovecha de esas cosas, ¿no? Entonces ya ahorita vamos a ver que era un poco lo que decía Silvia acerca de los vaticinios, que era, dentro de poco vamos a ver el jabón anti-COVID, ¿no? Rexona, Ronaldo bañándose con el jabón anti-COVID-19, bueno, ese tipo de cosas que van a suceder y están sucediendo, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ese artículo y también hay otras cosas ahí en el blog que empezamos a publicar que tienen que ver con los conversatorios que realizamos con palabras claras, que son documentos que, digamos, yo lo que hice fue recopilar como, y tratar de concretar en un documento y recoger todo lo que se habló en esos conversatorios. Entonces también están ahí en el blog. Ya hay uno que habla de la primera charla que tuvimos, que fue con personas que eran familiares de personas que tenían diversidad cognitiva y cómo ellas emprendían el ejercicio lector con esas personas. Y pronto van a aparecer los otros 3 textos de las otras 3 charlas que resumen, digamos, qué fue lo que hablamos con promotores de lectura, con maestros y con escritores también hablamos. Sí, en resumen, Facebook. Facebook y encuentran el link para el Y en blog. Facebook está la información del WordPress y del canal de YouTube también. Esas 3 redes, porque cuando hay tantas... Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias por habernos invitado. Muchas Nos gracias sentimos muy halagados. muchas gracias a ustedes, muy amables. Vale.